Hola, muy buenas tardes a todos. Veo que ya hay una cantidad considerable de personas que se han integrado en forma oportuna. Aprovechar de saludarlos. Algunos ya los había saludado a través del chat. Presentarme, mi nombre es Arturo Alba. Yo soy director académico de áreas de transformación digital en la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y durante mis poco más de 30 años de experiencia en el ámbito académico y profesional, me ha tocado en innumerables oportunidades trabajar muy cercanamente al área de operaciones, ámbito donde me he ido especializando en transformación de negocio, transformación digital, y por supuesto en estos momentos de crisis vale la pena hacer una reflexión respecto de cómo se están impactando nuestras operaciones y cuáles serían focos de acción. Les pido que aprovechen, ¿verdad?, el chat o el espacio de preguntas para irlas formulando. Yo, de todas maneras, hay muchos de ustedes que en las encuestas o en las invitaciones previas que enviaron ya colocaron algunos temas que les interesaría abordar. Obviamente, eso nos ha permitido nutrir esta presentación, pero si surgieran nuevos temas, también los pueden indicar al final de la presentación. Espero poder abordar la mayoría de ellos. Vamos a avanzar. Si me dan un minuto. Voy a compartir la presentación. Aquí estamos. Entiendo que todos la están viendo, ¿no? El temario para nuestra charla, nuestra presentación de hoy día, bastante comprimido, espero que lo cubramos adecuadamente, y es sobre todo, ¿verdad?, un espacio de reflexión y de compartir algunas experiencias. Primero estaremos hablando sobre la crisis. Realmente es una situación única, especial, más allá de la condición de la pandemia, o vemos que las crisis, como algunos de los profesores anteriores han comentado, se están dando, los cambios se están dando con una frecuencia y una profundidad que nos obliga a prepararnos para esa situación. Después vamos a estar hablando respecto de respuestas en tiempos de COVID, cómo están respondiendo las empresas, cómo se está abordando la problemática de negocio y de operaciones en particular. Voy a proponerles ahí un marco de análisis a las operaciones. Normalmente las operaciones tienen muchos frentes de acción, están muy metidas en el día a día, y por lo tanto vale la pena jerarquizar, ordenar y estructurar la forma en que evaluamos las decisiones, sus impactos y por supuesto finalmente tomamos acciones, para finalmente estar compartiendo un conjunto de acciones y lecciones aprendidas hasta la fecha. Aquellos que son ochenteros, como yo, y si les gusta Supertramp se acordarán, ¿no?, de este disco de Supertramp, Crisis, What Crisis, o Crisis, What Crisis. Si bien este es un disco del año 1975, el cuarto disco de Supertramp, igual nos ayuda a hacer esta reminiscencia respecto de si la condición de crisis es algo tan único, es como el cometa Halley que tiene cada 75 años, o es una condición, como decíamos, que está ocurriendo con frecuencia, y frente a eso, más allá de estar como la persona que aparece aquí, ¿verdad?, muy, muy tranquilo y tomando el sol, sí es importante ser capaces de no dejarnos llevar por una emocionalidad negativa que nos paraliza y que nos impide ser claros en cuanto a las acciones que hay que tomar. Particularmente importante esto es en el área de operaciones, responsable fáctico de materializar cualquier estrategia que la organización
lleva adelante. Para el negocio, las crisis obviamente tienen impactos significativos, no solamente en lo inmediato, sino por las implicancias que pueden tener hacia el futuro, y vamos a estar hablando precisamente de eso también. Y por lo tanto, aquí lo que les dejo un mensaje que hacía Ian Davis, que fue Managing Partner de McKinsey, ya durante la crisis financiera del 2008. O sea, mientras unos están completamente sumidos en la nebulosa, en la incertidumbre de la crisis, es importante entender que no solamente la crisis es el elemento que hay que abordar, sino que hay que ser capaz de entender qué es lo que viene después y cuál es esta nueva condición normal que vamos a tener y cómo veamos bajo esas condiciones. Por lo tanto, en nuestro análisis vamos a estar revisando eh, tanto la condición actual. O sea, me dicen que se quedó pegada a la pantalla, no sé si habrá avanzado. Bueno, este es uno de los temas de las operaciones, ¿no? Infraestructura de telecomunicaciones. Espero que esté avanzado. Nos vamos aquí a comentar a Sam Movistar para que el ancho de banda se comporte como debe ser. Como decía, no solamente la condición de crisis, sino que evidentemente la condición post-crisis y cuáles son las lecciones y cómo deberíamos prepararnos también para ese estadio. Muchas empresas están reaccionando muy adecuadamente a la condición de crisis actual. Sin embargo, lo que no tenemos que perder de vista es, sobre todo, si queremos mantener continuidad, si queremos seguir con el negocio, si nuestra expectativa es sobrevivir a esta crisis, bueno, cómo hacer ese nuevo normal y cómo nos reconectamos con el propósito. Les dejé aquí abajo un link para ver un video de Simon Sinek. Probablemente muchos de ustedes lo conocen. No voy a pasar el video, obviamente, porque afectaría el ancho de banda y ya probamos en un par de charlas anteriores y no es de la calidad de la transmisión, no necesariamente es de la calidad esperada. Se los dejo ahí para que lo revisen y puedan hacer una reflexión profunda respecto de la conexión con el propósito en este nuevo contexto normal post-crisis. Cuando analizamos cómo las empresas están abordando a nivel global la situación de crisis derivada por el coronavirus, por el COVID-19, en general vemos patrones que son comunes a un cierto nivel. Obviamente hay diferencias, producto de la geografía, producto de la madurez de las organizaciones, evidentemente hay diferencias que tienen que ver con el tipo de industrias en las que estamos mencionando. Por eso, en principio, nos vamos a referir a un ámbito de focos de gestión de alto nivel, pensando en cuál es la aspecto de cómo abordar en general la crisis. Empresas como McKinsey ya están planteando un modelo de 5 Rs. McKinsey tiene la cosa clásica de las 7 S, bueno, aquí son los 5 R. El primero de ellos tiene que ver con resolver. Cómo actuamos en la condición inminente, inmediata de la crisis. Cómo somos capaces de resolver de la continuidad del negocio, de la seguridad y la salud de las personas y, obviamente, el abordar los cambios progresivos que van ocurriendo en las operaciones. En algunos hay una reducción progresiva, en otros más bien están experimentando cambios acelerados. La mayoría de los del tipo de organización se encuentran actualmente muy enfocados en esta primera etapa, el de entender los impactos y el generar acciones que permitan resolver, abordar la crisis. Muy conectados más con las decisiones de políticas públicas y obviamente con los sistemas de salud de cada uno de los países y en algunos casos otros organismos reguladores. Una segunda instancia es la de resiliencia, que tiene que ver con, bueno, en la medida que vamos saliendo de la crisis, cómo nos vamos preparando para ser capaces de adaptarnos a distintos escenarios y distintas condiciones que se nos están planteando. Me dicen que hay problemas con el audio.
¿Aló? Voy a intentar mejorar ahí el audio, por favor. Me dicen que se oye bien, pero que se entiende a pesar de los problemas. Bueno, voy a seguir, voy a intentar ir más lento por si eso contribuyera a la calidad del audio. El tercer, una tercera etapa tiene que ver con el retorno, tiene que ver con ser capaces de determinar cuándo y cómo vamos recuperando progresivamente nuestra capacidad productiva y nuestra continuidad. Y aquí aparece, de verdad, el dilema, ¿no? Muchos denominan esto la decisión de Sofía, de en qué medida seguimos mitigando los impactos del coronavirus, incluso la posibilidad de que pueda haber algún resurgimiento en algún momento, versus estas medidas restrictivas y de contención que pudieran empezar a tener un nivel de profundidad e impacto económico que a su vez pueda generar impactos también en la salud pública de las personas. Eh, este no es una decisión fácil, nuevamente es un espacio donde estamos aprendiendo, pero que sin embargo en algún minuto va a ser necesario tomar decisiones al respecto y abordarlo tanto a nivel macro, ¿no? País, como a nivel de industrias y empresas en particular. Una cuarta etapa es la de reimaginar. Esta es una instancia que incluso puede estar ocurriendo en paralelo en algunos casos. Yo sé de varias empresas que están reimaginando, visualizando ya algunas oportunidades que presentan los cambios. Configurar aspectos del negocio, ¿no? Se han dado cuenta de que hay cosas que se pueden simplificar, el uso, la aceleración de usos de tecnologías o prácticas de trabajo, relacionamiento con sindicatos, comunidad o con los propios proveedores, espacios de mejora y finalmente el último, que es mucho más disruptivo, la posibilidad de reformar o reformular sistemas completos, desde la reformulación de estrategias de negocio hasta la reformulación, ¿verdad?, de sistemas como el de salud, educación o otros sistemas que hoy día podemos ver que entran en franca crisis y requieren una reconceptualización desde un espacio de colaboración muy distinto, tanto a nivel local como a escala mundial. Si analizamos cómo está, por otro lado, empresas, ¿verdad?, consultoras como Kearney, proponiendo abordar también la práctica que ellos están teniendo con otras empresas de carácter global, nos están planteando, número uno, apalancarse fuertemente en las capacidades digitales para poder resolver los imperativos más inmediatos, que tienen que ver, por una parte, con la salud de las personas y por otro lado, con la continuidad operacional o la minimización de las disrupciones en la continuidad operacional. Probablemente muchos de ustedes lo están experimentando. Yo, con quienes he podido estar en contacto, han logrado en general un uso más intensivo de las tecnologías digitales, siendo lo más obvio esto que estamos haciendo, ¿no? Online, teletrabajo, participar de web conference de este tipo. Sin embargo, dependiendo de la naturaleza de la actividad y de la madurez digital que tenga la empresa, no ha sido un proceso tan fácil, tan inmediato de lograr. Una segunda etapa que propone es la de tomar acciones inmediatas para el mal tiempo, particularmente respecto de liquidez y la configuración de un comité de crisis, o en general lo que estoy viendo es que hay un comité estratégico que está muy cercano a los principales stakeholders y está ponderando los trade-offs de las distintas decisiones, y hay un comité operacional más cercano a la línea funcional y del día a día, que es el responsable de desplegar en la geografía las decisiones que están siendo tomadas. Una tercera etapa que se denomina de planificación de escenarios, donde de manera mucho más consistente se empiezan a evaluar no solamente los escenarios de crisis, sino que los escenarios posibles de recuperación. Y aquí el profesor Úbeda ya nos hablaba el día lunes sobre estas posibilidades de que se den escenarios en B, en U o en L, que podrían obviamente tener impactos respecto de las condiciones
de operación durante la crisis y posterior a la crisis, que evidentemente van a tener impacto en nuestra operación. Una cuarta etapa es justamente la identificación de acciones post-crisis, que están orientadas en una primera etapa a la identificación de oportunidades de crecimiento. Todos estos momentos de crisis son momentos en que podemos definitivamente darnos cuenta que, ya sea en el relacionamiento con el cliente, los mecanismos de comunicación y formas de trabajo con los empleados, o la adaptación de algunas capacidades, definitivamente hay posibilidades post-crisis de poder escalar y mejorar, y por lo tanto ese es el foco de esta instancia o fase. Una quinta tiene que ver con mantenerse visible, reforzar fuertemente los aspectos de comunicación con los distintos stakeholders involucrados y, por supuesto, cuidar los aspectos de transparencia e impacto reputacional y de marca, como nos indicaba ayer el profesor Grace. Finalmente, y no menos importante, y absolutamente coincidente con lo que veíamos en el caso de McKinsey, ¿verdad? La búsqueda activa de nuevas oportunidades. Y aquí destacar, ¿no?, esta frase que decía Winston Churchill: "Never let a good crisis go to waste", porque efectivamente representa una oportunidad, y si lo miramos descarnadamente, si somos capaces de mirar a través de la crisis e identificar posibles palancas, podríamos encontrar espacios de innovación disruptivas muy significativos. En particular, en el entorno social en que nos encontrábamos pre-crisis, yo creo que una tremenda oportunidad de muchos de los sistemas públicos y la manera de colaborar entre actores públicos, privados y obviamente los sociales. Hoy día el Comité de Crisis por Coronavirus, entre otras cosas, está conformado por estos actores. No hay una razón de que no se pueda potenciar ese tipo de trabajo a futuro. Y por supuesto, innovaciones disruptivas en el ámbito de negocio, en el mundo privado también. Déjenme sintetizar. En general, todos los enfoques que estamos viendo, las empresas con organizaciones están sistematizando el abordaje de la crisis en estas tres fases, con distintos focos de acción. El primero, que tiene que ver con resolver lo inmediato de la urgencia, de la crisis. Y claramente, como han enfatizado los distintos profesores, aquí aparecen aspectos muy concretos. La necesidad de mantener la capacidad financiera, vimos el primer día el impacto en liquidez. Están llegando algunos mensajes, déjame ver. No, me dicen que se está escuchando cortado y que las láminas están congeladas, y tengo opiniones que son absolutamente la antítesis de esa, que se ve bien y se escucha bien. Bueno, ¿qué les puedo decir respecto del ancho de banda? Depende no solamente del punto emisor sino que depende además de las capacidades del ancho de banda en sus propios lugares de recepción. Claramente este es un aprendizaje sobre las infraestructuras tecnológicas disponibles y la capacidad, ¿verdad?, dinámicamente de poder proveer estos medios. Lamento a aquellos que estén experimentando algún problema de calidad de servicio. Espero que la presentación pudieran mejorar. Las tres instancias, entonces, como decía, resolver lo inmediato. Vimos el tema de liquidez, vimos además el mantener en lo inmediato el foco de los clientes y temas de comunicación. Vamos a estar viendo el tema de las personas en una próxima presentación con Gerson, y respecto de mantener la capacidad productiva vamos a hacer un énfasis justamente en aspectos de continuidad. La continuidad operacional, pero en general las operaciones, tienen un aspecto sumamente relevante a considerar, y se refiere a los trade-offs. Es decir, cuando yo tomo decisiones en el mundo real, hay impactos que es fundamental considerarlos, porque tengo que ser capaces de resolver algunos balances entre estos aspectos. Un caso clásico es corto versus largo.
¿A qué le dedico recursos? ¿Me enfoco en resolver lo absolutamente inmediato? ¿Me enfoco en los resultados? ¿O me enfoco en construir capacidades para el mediano y largo plazo? ¿Y cómo resuelvo ese balance que no necesariamente es binario, pero que me obliga a tomar ciertas decisiones de asignaciones de recursos? Y esto es válido para geografía, para productos, para personas, para líneas de producción. Los trade-offs son válidos también cuando queremos resolver algunos aparentes conflictos respecto de calidad versus costo. Y por lo tanto, la operación tiene que tener cómo abordar estos trade-offs y cuáles son los factores fundamentales que tenemos en juego, colocar las opciones y facilitar la toma de decisiones. Vamos a estar hablando de eso. Porque, como le digo a mis alumnos cuando me preguntan, profesor, ¿cuál es el mejor inventario? Bueno, probablemente el mejor inventario es evidente, es no tener inventario, cero. Pero eso tiene consecuencias. Y tiene además, para evitar esas consecuencias, requiere de acciones. Inventario cero, en la lógica just in time, requiere una relación con los proveedores. Si no soy capaz de prever un buen inventario, voy a afectar el nivel de servicio. Las operaciones tienen que financiar esto. En el segundo ámbito estamos hablando de la continuidad post-crisis. Y la continuidad post-crisis requiere entender cuál empieza a ser esta nueva realidad, este nuevo normal. Está pensando en empresas industriales de consumo que se están viendo sobrepasados no solamente por un aumento de la demanda, sino por un cambio en canal y mix. La pregunta es si ese va a ser el nuevo normal. La pregunta es si en el retail el crecimiento que se está experimentando en los canales virtuales, ya sean digitales o telefónicos, se va a mantener o no y va a acelerar el proceso de transformación de los espacios físicos. Hay que pensar en esa segunda dimensión, obviamente, en forma más disruptiva, en la transformación en este nuevo normal. Puede ser una tremenda oportunidad para experimentar, para probar, para prototipar y determinar si nuevos escenarios disruptivos se convierten en una oportunidad para cambiar el negocio. Una frase con camiseta de ocasiones, y aquí me entenderán muchos de los que están asistiendo. La estrategia se ha vuelto el commodity desde fines de los años 90 y la ejecución ha pasado a ser el arte, precisamente por este factor de trade-offs, por la diversidad, por la capacidad de proveer niveles de servicios segmentados y por la capacidad, ¿verdad?, de operar con agilidad, resiliencia y buenos niveles de servicio. Esto que dice Peter Drucker probablemente en estos momentos se manifiesta en toda su plenitud. Podemos tener estrategias, podemos tener los mejores diseños de propuestas de valor, los mejores diseños de estrategias. Sin embargo, cuando llega el momento de ejecutar, me encuentro con la realidad de la operación. Y hoy día nos está pasando que dar instrucciones a nuestro equipo o trabajar colaborativamente con ellos tiene implicancias, tiene consecuencias. La ejecución finalmente es el espacio donde nos encontramos con la captura efectiva de valor. Sin embargo, en tiempos de crisis, como decíamos, nos vemos afectados por el temor, por los riesgos, por las consecuencias de las decisiones que tomamos, y en algunos momentos esto puede nublar nuestras decisiones o puede paralizarlas. Desde la operación y con toda la capacidad de ejecución y analítica que crecientemente disponemos, es fundamental no evadir el riesgo, sino ser capaz de entender cuáles son los escenarios, las incertidumbres, los riesgos, las posibilidades, ¿no?, consecuencias para plantear opciones que permitan disminuir el riesgo, qué posibles palancas de valor y los trade-offs de diferentes acciones podríamos tener para facilitar la toma de decisiones, no entrar en un proceso binario, sino incluso pensarlo en términos temporales. A lo mejor en este minuto hay que tomar decisiones un poco más drásticas, podríamos flexibilizar, podríamos hacerlo y en otras zonas tener más grados de flexibilidad. Es importante entonces que las operaciones sean capaces de conectarse con sus capacidades y proveer
opciones. Por esa razón, me ha parecido importante, dado que he recibido mucha información de las empresas con las que me toca interactuar, con ustedes, alumnos, con amigos y ejecutivos, hay una gran cantidad de acciones ocurriendo y también existe un poco esta idea de que podríamos compartir prácticas porque a partir de eso yo podría copiarlas, repetirlas. Si bien compartir prácticas es muy bueno porque incentiva la creatividad y nos permite ver otros puntos de vista, hay que tener cuidado respecto de utilizar las mismas prácticas en industrias distintas y en condiciones o en contextos diferentes. Por eso que quiero proponer ahora un marco de análisis desde el nivel más estratégico de las operaciones hasta un nivel más operacional, más de la ejecución. Primero, proponer que miremos con la perspectiva de este modelo, ¿no?, desarrollado en la Kellogg Business School, donde fundamentalmente este modelito mnemotécnico que se llama el VCAP nos dice, mira, la creación de valor para clientes, para los dueños y para otros stakeholders en una empresa requiere fundamentalmente definir cuáles son las competencias diferenciadoras que vamos a desarrollar para poder cumplir con esas propuestas de valor. Y para ello necesitamos configurar nuestro sistema operacional, nuestros activos, nuestros procesos, de tal manera que la estrategia de operaciones permita finalmente el desarrollo de estos activos, la configuración de los procesos, para que estas competencias resultantes maximicen el valor neto. Cuando estamos hablando de competencias, lo que nos estamos diciendo, lo que estamos refiriéndonos es, si acaso vamos a tener una empresa que provee un servicio muy cercano, si vamos a tener una empresa cuyo foco fundamental es costo y eficiencia, si vamos a tener una organización que se caracteriza por rapidez en tiempos de respuesta, y por lo tanto eso inmediatamente tiene implicancias respecto de cómo configuramos el sistema operacional. Entonces lo digo porque en tiempos de crisis hay una tentación inmediatamente de recortar costos, porque efectivamente la liquidez es un factor fundamental. Lo que hay que tener cuidado es que hasta dónde llega ese bisturí que pueda comprometer nuestras competencias diferenciadoras, que si tienen que ver con calidad, con cercanía, pues obviamente vamos a tener que resolver en la operación, como decía, estos trades. Vamos viendo cada uno de estos componentes para ver qué aspectos deberíamos considerar en la operación. Respecto del valor, un primer elemento importante que quiero compartir con ustedes es ser capaces de mirar de forma crecientemente sistémica las formas de valor. No solamente los stakeholders, sino que la manera en que construimos valor para estos distintos stakeholders. No solamente tenemos en el centro, ¿verdad?, en la construcción de propósitos aparecen los clientes y los dueños, sino que en la medida en que vamos mirando más sistémicamente, nos aparece la necesidad de responder al valor a empleados y aliados, a comunidades, grupos de un contexto más amplio, incluso planetario, a los aspectos medioambientales. La empresa tiene que responder a eso. Es muy fácil nuevamente resolver de manera inadecuada los trade-offs, recorto empleo, dejo de relacionarme con la comunidad o reduzco los programas de manejo de residuos. Sin embargo, es evidente que eso va a tener impactos en estas distintas formas de valor. Esto es relevante porque crecientemente las empresas son evaluadas en términos de cómo están generando valor de estas múltiples formas en su relacionamiento con empleados, clientes, dueños, etcétera, como aparece aquí. Una segunda dimensión que me parece importante considerar es la relativa a los activos con los cuales generamos valor. Normalmente, los que venimos de la época de la era industrial, solemos pensar rápidamente en los activos físicos o fijos. Pensamos en maquinaria, pensamos en los procesos productivos tradicionales. Sin embargo, crecientemente, desde los años 1980 en adelante, que se empieza a medir los activos intangibles,
es posible determinar que en las empresas modernas estos tipos de activos hoy configuran no menos del 80% de la capacidad o las fuentes de valor de una compañía. Nos referimos fundamentalmente a el capital estratégico, al capital estructural, procesos, sistemas, tecnologías en general, el capital de conocimiento, al capital humano, ¿verdad? Personas, sus competencias y capacidades, al capital relacional, que es la relación con marca, reputación, con proveedores, aliados, con obviamente los clientes. Y el capital medioambiental crecientemente relevante. Y lo que empieza a ocurrir es que las empresas se empiezan a configurar como verdaderos ecosistemas, donde estas palancas de generación de valor requieren también estar en un alto nivel de balance, porque una compañía que tiene el mejor plan, pero no tiene las personas para ejecutarlo, las personas, no tiene los procesos, las tecnologías, como estamos viendo ahora, o no tiene adecuados vínculos con los clientes, o no se preocupa de los aspectos medioambientales, finalmente termina siendo menos sustentable, que es uno de los factores fundamentales desde el punto de vista de la generación de valor económico con las comunidades, personas y obviamente el medio ambiente. Las operaciones son responsables de la ejecución de estos frentes de acción. Un tercer aspecto relevante en la construcción de valor es la necesidad permanente y sobre todo en estos momentos de el alineamiento entre estrategia y las operaciones. Probablemente ustedes van a muchas reuniones donde la pregunta final es, ¿estamos alineados o no estamos alineados? Eh, y probablemente, ¿verdad? Les puede sonar gracioso, lo políticamente correcto es que todo el mundo responde, no, sí estamos alineados. Sin embargo, en las conversaciones más pequeñas y cercanas, lo que aparece es que no necesariamente estamos alineados, tenemos diferencias de opinión, yo voy a seguir con mi plancito, usar mis recursos, y ese nivel de desalineamiento no solamente genera un uso inadecuado de recursos, sino que fundamentalmente produce una desconexión progresiva entre las componentes de valor y las componentes de ejecución, que es donde capturamos materialmente el valor. Lo que debería ocurrir en este alineamiento permanente es que la definición de los beneficios para el cliente o cualquiera de los stakeholders, sea este asociado a precio, a calidad, a tiempo, variedad, tenga una correlación sincrónica permanente con cómo configuramos nuestra operación desde el punto de vista de costo, calidad, ¿verdad? Tiempo o flexibilidad. No tendría sentido en una empresa monoproducto tener altos grados de flexibilidad en la operación, porque la variedad de productos es la que condiciona la flexibilidad. Cuando sí tendría mucho impacto la flexibilidad son en compañías que tienen mucha variedad de productos y servicios. Si yo estoy enfocado a tiempos de respuesta, evidentemente mis procesos tienen que minimizar los tiempos de respuesta, resolver cuellos de botella y anticipar para poder responder adecuadamente y así progresivamente. Ese sincronismo que resulta obvio se va perdiendo progresivamente en el tiempo y nos hace inefectivos para fines de que las operaciones maximicen valor en los términos que conversamos. Y es una recomendación no solo durante la crisis, pero particularmente en condiciones de crisis, deber revisar exhaustivamente este alineamiento, en particular si con los clientes vamos a hacer algunas revisiones de las fuentes de valor y vamos a hacer algunos compromisos con ellos en el corto plazo. Una segunda componente del modelo es la que tiene que ver con esta relación, ¿verdad? ¿Cómo se produce? ¿Ah? Las competencias y la configuración del sistema operativo, nuestros procesos y nuestros activos. Aquí invitarlos a revisar en términos más amplios cuáles son no solo las competencias clave de su compañía, en qué son reconocidos, fuertes se van a mantener. Yo siempre uso el ejemplo de compañías como Volvo, absolutamente reconocidas por la seguridad en momentos de crisis. Sería raro que más allá de a lo mejor limitar sustantivamente la producción de vehículos, pero que sacrificara una componente tan fundamental como la seguridad en sus vehículos, por lo tanto en el diseño, en los materiales, en el control de calidad, en los laboratorios de prueba, en los sistemas de freno. Evidentemente eso no debería ocurrir. No es ahí donde se va a producir el espacio de
ajuste, o en una empresa que está orientada, ¿verdad?, a una cercanía con los clientes, si los canales físicos por distintas razones no están disponibles, voy a mantener la cercanía por otros canales, voy a reforzar la lógica del asistente, voy a reforzar el trabajo en última milla, pero no debería en la crisis ceder a mis propósitos, a mis principios centrales. Lo que entonces nos obliga a mirar este canvas que aparece aquí. Es un canvas donde aparecen además los activos intangibles. El modelo de Osterwalder, que muchos de ustedes conocen, pero donde estamos haciendo aparecer de manera explícita estos componentes, estas fuentes de valor adicional. Aspectos como la comunidad de intereses, la importancia de marca y reputación, ojo con las transgresiones que de repente estamos tentados a hacer en momentos de crisis, el relacionamiento con clientes, con asociados y con los aliados de producción, los aspectos de cultura, fundamentales, ¿verdad?, para poder no solamente sortear estos momentos, sino potenciar nuestra competencia diferenciadora. Pero habiendo dicho esto, habiendo desde el punto de vista estratégico, entender los trade-offs en los diseños de las componentes de valor, el diseño de las competencias y la identificación de palabras clave, donde, vuelvo a repetir, los activos intangibles juegan un rol fundamental. ¿Cómo configuramos, cómo diseñamos y gestionamos la operación? ¿Cómo además tenemos un marco de análisis y de evaluación de opciones que nos facilite el análisis de escenarios y la determinación de impacto y acciones? Yo les propongo aquí, a lo mejor algunos de ustedes lo conocen, este canvas de modelo operativo que desarrolló la Universidad de Ashridge y que está disponible desde abril del año 2017, es un marco simple para poder trabajar además colaborativamente en identificar las componentes de un modelo operativo. Normalmente, cuando uno mira otros modelos, aparecen recursos, procesos, aliados. Cualquiera que haya estado en la operación se da cuenta que ese modelo o ese tipo de modelos es insuficiente, que la operación es bastante más amplia, diversa y sistémica, y aquí aparece la necesidad que la operación aborde entonces nuestro modelo operativo desde un entendimiento claro de los clientes y sus propuestas de valor, cómo debemos configurar nuestra cadena de valor, nuestros procesos, qué impactos tiene en la gestión de proveedores, cómo se impactan también los factores de localización, los factores físicos y geográficos, en los procesos, ¿verdad?, de almacenamiento, producción, incluso la atención o ventas o aspectos de distribución. ¿Qué cambios afectan a mi organización? Desde organizaciones centralizadas, descentralizadas, organizaciones funcionales burocráticas, organizaciones por equipos de trabajo, hoy día mucho más la lógica, ¿no? Organización por teams o por equipos de crisis, las dimensiones de información y por lo tanto qué información es clave, qué datos son relevantes y cuáles son las tecnologías de información que deberían apoyarnos. Y finalmente, pero no menos importante, el último factor se refiere a los sistemas de gestión que incluyen dos temas. Por una parte, el governance, cómo estructuramos mecanismos de toma de decisiones que aborden las decisiones clave, y por otro lado, las métricas que nos permiten evaluar el desempeño de nuestro sistema operacional. No voy a profundizar en esto, solo quiero dejar como un marco de análisis que nos va a servir como parte de la reflexión en relación a la respuesta a la crisis. Cuando miramos ahora sistémicamente un modelo operativo y las componentes que tenemos que gestionar, operar, diseñar, abordar, eh, lo primero sí que nos aparece en la crisis es la necesidad de la continuidad operacional, la recuperación ante desastres. Y entonces yo les planteo, ¿cuántas de sus empresas han escuchado en más de alguna oportunidad, o ustedes en sus posiciones de liderazgo, en los cursos en los que han participado, la importancia de tener planes de continuidad de negocios o de recuperación ante desastres? ¿Los tienen? ¿Están vigentes?
son factibles de llevar a la realidad, los prueban con cierta frecuencia para saber si tienen una materialidad real y concreta, están vigentes o requieren ajuste. Porque si es así, ese es un buen punto de partida respecto de abordar aspectos de la continuidad de negocio. Si no fuera así o si fueran incompletos, evidentemente es fundamental avanzar en el desarrollo de planes de gestión de crisis y la resolución de incidencias. La crisis no es una cosa genérica, estándar y uniforme, sino que dependiendo, como estamos viendo, cuarentenas, por distintas razones de la configuración de nuestro propio negocio, de nuestros clientes, vamos a tener que ir resolviendo incidencias puntuales para poder minimizar el riesgo de descontinuidad. Pero fundamental entonces articular planes. Obviamente son planes cercanos, de corto alcance, pero requieren tener una identificación clave de palancas, una identificación clave de los impactos, los trade-offs que estamos resolviendo y las condiciones para su materialidad. Otro aspecto es el cumplimiento de las prioridades gubernamentales y de los organismos regulatorios y de un conjunto de organizaciones que están velando nuevamente por una razonabilidad en el abordaje de crisis como esta, de esta pandemia. Y ahí no solamente tenemos a las Fuerzas Armadas que regulan en la noche, o carabineros, nos ha pasado en algunas empresas que están muy tercerizadas, lo voy a comentar en algunos de los ejemplos, que la obtención de salvoconductos para las personas de la empresa ha sido muy fácil, pero la obtención de salvoconductos para terceros que trabajan en la empresa se ha complejizado. Y aunque sean horas de retraso, en industrias que son estratégicas, como el sector eléctrico, pueden tener impactos significativos. La construcción, obviamente, de escenarios no es un ejercicio genérico, sino que tiene que especificarse a nivel de cada empresa, de cada sector, de cada geografía, incluso de cada realidad de configuración de su estructura operacional. Cuán apalancados están en personas, cuán apalancados están ya en procesos automatizados o tienen mayor madurez en transformación digital y uso de canales virtuales. Desde el punto de vista de la comunicación, aquí es muy importante en evitar caer en especulaciones o juicios sin fundamentos o caer en aspectos que pudieran desacreditar a otras personas. Ya vemos lo que ocurre en televisión con otros stakeholders, ¿no? ¿Verdad? Ministro de salud, con alcaldes, etcétera. Esto ocurre en todos los ámbitos. Juan Carlos Heijox nos va a hablar de la perspectiva de liderazgo, pero es importante cuidar también esa relación con diferentes stakeholders y hacerla lo más prístina, oportuna, clara y, como digo, objetiva. Finalmente, también un aspecto relevante, como habíamos visto, es la necesidad de la constitución de un equipo de crisis. Como comentaba, aquí estamos viendo que los equipos de crisis, normalmente las empresas se están configurando, las empresas más grandes, en un comité estratégico y un comité operacional, que está en el crisis room o en el war room, está en el día a día, en la operación, en los detalles y siendo el articulador fundamental respecto a nuestros proveedores, canales y toda la cadena de suministro en general. En las empresas más pequeñas tiende a haber un alto nivel de coincidencia entre el equipo estratégico de crisis y el operacional, precisamente por su conformación más reducida de tomadores de decisiones. Aquí interesante apoyarse o nutrirse con otros expertos o especialistas que pudieran contribuir en momentos de crisis a abrir la perspectiva y contribuir a considerar diferentes opciones. Desde el punto de vista de las operaciones y cadenas de suministro, es importante hacer, algunas empresas lo tienen al día, muchas empresas no, un screening y una evaluación de riesgo metódico. Aquellas empresas que están más maduros en gestión de riesgo, en RM, en Enterprise Risk Management,
probablemente han evaluado y tienen razonablemente actualizado las evaluaciones de riesgos corporativos, riesgos operacionales, riesgos financieros, etcétera. Para aquellas que no lo han hecho, esta es una tremenda oportunidad para darse cuenta, tanto sus directorios como en el nivel operacional, la importancia creciente de contar con este tipo de herramientas y, por lo tanto, evaluar los riesgos asociados a clientes y canales, a proveedores y las distintas categorías y su impacto en el negocio, a sus capacidades internas y particularmente también los proyectos. Vemos la continuidad operacional, importante, pero ojo que muchas empresas están con proyectos en su operación, proyectos estructurales, como en el caso de la minería, proyectos de infraestructura, como suele ocurrir en empresas concesionadas o en el sector eléctrico, que están siendo impactados también, que requieren en condiciones de proyecto, cómo impacta a plazos, costos, riesgos y relaciones contractuales. Es fundamental ser capaces entonces de movernos, incluso durante el periodo de crisis, a una lógica de segmentación de servicios, de flexibilización de las operaciones y de colaboración con este ecosistema con el objeto de lograr este mayor nivel de resiliencia durante y post-crisis. Les dejo aquí un framework que compartió el día lunes con nosotros, un framework muy simple. Aquí la toma de decisiones hay que simplificarla y que nos permite resolver algunos de estos trade-offs, ¿no? ¿Qué es importante para el cliente? ¿Qué es importante desde el punto de vista de la cadena de suministro, en términos de proveedores, materias primas, capacidades, etcétera? Y por lo tanto, tomar decisiones dónde nos conviene mantener o sustituir o producir reducciones o congelamiento de actividades. Esto es relevante en el caso de proyectos. Muchos de los proyectos que se pueden planificar o que hay acciones que no están en ruta crítica, definitivamente lo conveniente es postergarlo, producir un cambio en los términos del proyecto y seguramente muchos de ustedes ya lo deben estar experimentando. Respecto a la gestión de demanda e inventario, hacer un análisis respecto de la configuración de la demanda en términos de volumen, impacto, rentabilidad, frecuencia, y las prioridades que tomen ahí podrían tener evidentemente ajustes en las capacidades, como comentaba, particularmente en este tiempo, las empresas del sector industrial de consumo masivo se están viendo fuertemente afectadas por un incremento de la demanda de productos básicos, de papel, azúcar, en fin, comestible, y eso los está obligando en un escenario complejo a ajustes de capacidad y a la estructuración y gestión de turnos. La gestión activa de los inventarios, y aquí se pueden producir oportunidades. Me contaban algunas empresas que el año pasado habían comprado mascarillas para el periodo de invierno, se sobreestoquearon y tenían niveles de stock muy, muy grandes. Bueno, esos inventarios en las condiciones actuales se fueron muy rápidamente. Entonces, algunos de los problemas de inventarios, si uno los gestiona activamente, pueden hoy día tener una tremenda oportunidad para liquidarlos, circularlos y por lo tanto no solamente reducir una operación, sino generar liquidez. La importancia de la transparencia y la trazabilidad de la cadena de suministros, y aquí quiero mencionar un recurso que me parece fundamental, me refiero a los datos, a la información. Este es el minuto donde nos damos cuenta la importancia de tener información confiable, consistente, oportuna, completa, que nos permita tener habilidad y sobre todo evaluar escenarios y tomar decisiones, no solamente respecto a la empresa, sino que en esta cadena integrada que tenemos de suministro. En el supermercado tiene iniciativas como el Efficient Consumer Response, esta capacidad de tener información en tiempo real de las preferencias y consumos del cliente en el punto de venta, porque evidentemente van a tener impacto en los procesos de inventario, delivery y producción. Esto que es válido para retail y consumo masivo, también es válido para cualquier industria. No quizás con el mismo nivel de intensidad o quizás en el mismo tiempo real, pero
sí para fines de optimizar la gestión en momentos como los crisis. El uso bidireccional de las tecnologías, hoy día los B2B, el uso de IoT o inteligencia artificial para facilitar la toma de decisiones, el análisis de escenarios, se han convertido en una herramienta aún más utilizada y extendida. La importancia de trabajar de manera generosa, colaborativa y de negociar muchas de las decisiones asociadas a descuentos, a formas de pagos, a aportes, a planes incluso de despliegue, que obliga, ¿verdad?, a esta negociación, este trabajo muy cercano con nuestros clientes y demandas. Y finalmente, el uso de las tecnologías digitales se ha convertido en una capacidad clave y hoy día más evidente que nunca en la cadena de suministro punta a punta. Déjenme como caso, porque no he querido referirme a situaciones puntuales que las vamos a ver, porque hay una gran casuística, dependiendo normalmente de los tipos de industrias a las que nos estamos refiriendo. Incluso hay diferencias importantes en la región, en Latinoamérica, dependiendo de condiciones regulatorias, laborales, de madurez, ¿verdad?, de las empresas, de los sectores. Aquí, por ejemplo, tenemos el sector de consumo masivo, ¿no?, en productos de primera necesidad. Y ustedes pueden ver cómo consistentemente en los distintos ámbitos de la cadena de suministro, en demanda, en producción, en compras o en distribución, se están produciendo, obviamente, desafíos importantes. Muchos de ellos que nos van a obligar claramente en la operación a tomar decisiones de trade-off. De qué perdemos, qué ganamos, qué perdemos ahora, qué ganamos después, y por lo tanto resolverlo. Por ejemplo, en demanda, el aumento de demanda que se está produciendo en este sector. ¿Por qué? Porque evidentemente los consumidores, frente a un escenario de posible escasez, lo que empiezan es a consumir más de los productos de alta necesidad, incluso acaparar, lo que ha obligado en algunos casos a incluso restringir la venta de más de una cierta cantidad de productos en los canales. El cambio del mix de productos, ¿no? Prioridad en productos básicos, en tamaños más grandes que se puedan llevar, almacenar y puedan permanecer durante un periodo mayor, o cambios en los canales de demanda, y así progresivamente, como pueden ver ustedes, en los impactos en producción, en el manejo de turnos, en también lo que eso significa en la programación de las líneas de producción, el cambio de mix de productos y la posibilidad de encontrarnos con cuellos de ellas, más evidentemente los impactos que puede tener el total de producción. Y por lo tanto, este es un ejemplo muy claro de cómo se están viendo tensionadas las operaciones, cómo se están viendo tensionadas punta a punta. Eso está requiriendo además un cambio de trabajo de las personas, mantener turnos o equipos mínimos en lo posible, buscar opciones de teletrabajo también en la medida posible, pero tenemos muchas operaciones con bajo nivel de automatización y que requieren supervisión física, además de que hay pocas herramientas o experiencias, y efectivamente estamos, ¿verdad?, abordando desde las operaciones estos distintos tipos de desafíos. Adicionalmente, hay una condición permanente que cuando hablemos de personas también la vamos a abordar, que es este escenario que genera grados de ansiedad, que cambia las formas de trabajo, que pone un montón de presión en las personas y que se está convirtiendo, como digamos, en factores de estrés y en algún momento de improductividad. Sí. ¿Qué acciones entonces, ahora si miramos en un contexto más sistémico, están tomando las empresas como respuesta a la crisis? Y usemos nuestro canvas de modelo operativo para revisar algunas de estas respuestas y acciones. En el ámbito de procesos, la simplificación de los procesos, evitar cuellos de botella, todo lo que sea redundante, sobrante. Aquí la figura del simplificator, o las personas que normalmente teníamos optimizando procesos, empiezan a cumplir un rol fundamental, y además el eficientar la capacidad de respuesta, poder responder ágilmente. La necesidad de un mayor nivel de sincronismo entre planificación y la orquestación operativa.
porque esto nos obliga, ¿verdad?, a que estemos sincronizando y evaluando capacidades, recursos, incluso cambios en la demanda. Aquí no hablamos de supply management, hablamos de demand and supply management, el entendimiento de la cadena completa. En el ámbito de proveedores, la necesidad de abordar la diversificación de proveedores y en otros casos la decisión contraria casi, que es la de profundizar el relacionamiento estratégico con algunos proveedores como elemento vital para asegurar continuidad operacional o en algunos casos el mantenimiento de proyectos de mediano a largo plazo. En el ámbito de localización, evidentemente aquí hay un fuerte impulso a los canales digitales o los canales a distancia, lo que está obligando a mirar de cerca cómo está siendo la experiencia del cliente a través de estos distintos locales. Ya hay canales, perdón, ya hay empresas que venían abordando el tema de experiencia cliente en efecto de omnicanalidad. Desgraciadamente no son muchas. Los factores de localización de las operaciones en momentos de crisis está llevando también a tener las dotaciones adecuadas y un nivel de trabajo que logre tener entonces operaciones que podríamos denominar de crisis o de mínimo viable. Desde el punto de vista del relacionamiento con clientes, como ya vimos, los aspectos de comunicación vitales, permanentes, continuos, claros, transparentes, y el que están emergiendo estos nuevos patrones de necesidades o de demanda que nos llevan a reconfigurar el cómo la operación satisface, ya sea porque efectos de cuarentena, locales, ya sea que por razones de proteger a las personas se está promoviendo más intensamente el e-commerce, o ya sea porque las personas están cambiando definitivamente su foco en artículos de primera necesidad y están preparando y consumiendo obviamente más en casa, pero esto tiene impacto, obviamente. ¿Cuánto tiempo o cómo va a impactar esa nueva cultura? Ya lo veremos. Aquí, como les vuelvo a repetir, en cada uno de los ámbitos, en el ámbito organizacional y la configuración de los equipos de trabajo, la importancia de la evaluación de los perfiles y competencias, qué tipos de líderes necesitamos para operar en estas condiciones de crisis. ¿Necesitamos alguien que sea muy analítico e inflexible o necesitamos, por el contrario, un perfil que sea mucho más adaptativo? Ojo con eso y cómo esto es compatible con las estructuras organizacionales que tenemos definidas. Y como vimos en los ámbitos de governance, métricas y obviamente la intensidad en el uso de las tecnologías. Aquí un punto que vamos a mencionar. Muchas empresas todavía confunden la intensificación del uso de tecnologías digitales con lo que es efectivamente la transformación digital. Lo vamos a abordar, pero solo quiero hacer esa precisión. No es lo mismo digitalizar, ¿no?, llevarlo de un formato físico a un formato digital, a lo que efectivamente es una transformación digital, que sigue siendo un tema de estrategia de negocios y de transformación del negocio. ¿Cómo están respondiendo las distintas industrias, las empresas? Aquí vimos un conjunto de acciones mapeadas, ¿verdad?, en este framework que nos ayudan a entender los niveles de consistencia, las distintas opciones y acciones que se están tomando. Pero si hiciéramos también la evaluación por industria, estamos viendo realidades distintas y eso es importante tenerlo presente. Algunas de ellas resultan obvias, ¿sí?, absolutamente expuestos en la primera línea, tienen obviamente una forma de abordar y de resolver la crisis muy distinta a otros. En particular, en el sector de salud, vemos un altísimo nivel de dedicación, una doble preocupación por los pacientes, por entender y poder segmentar rápidamente esta enorme demanda que les está llegando. La mayoría de los lugares se ha ido implementando progresivamente esta lógica de calificación o triage, que permite rápidamente identificar quiénes podrían ser potenciales enfermos de coronavirus para poder hacer PCR y poder aislarlo y estar en una condición de cuarentena para controlar el contagio. Pero también es importante el propio personal de salud que se ve permanentemente expuesto y sus medidas de seguridad y de sanidad. Así que hay un doble
trabajo ahí muy intenso, particularmente en este sector, más allá de la coordinación permanente con las instancias de salud nacional, por zonas, por tipos de insumos, por apoyos, por indicaciones. Hay una coordinación muy alta, un despliegue muy intensivo en el sector salud y que evidentemente se va a mantener. Y aquí el cuidado con la información que se entrega para, por una parte, no generar pánico y sobrereacción en la población, pero por otro lado, entregar información que permita seguir mejorando las actuaciones progresivas y obviamente las decisiones de políticas públicas que involucran obviamente a toda la ciudadanía. En el sector de educación, probablemente lo más visible es la necesidad imperiosa de haber pasado de una lógica presencial a una lógica virtual, como lo que estamos viendo, y eso probablemente va a acelerar un proceso de transformación, pero también muestra algunas precariedades desde el punto de vista de la infraestructura y de la forma en que estamos generando valor en educación, que debería ser crecientemente diversa y deberíamos crecientemente generar modelos de enseñanza activa fuertemente apalancado en tecnologías, no como un propósito en sí mismo, sino que como un medio para facilitar la consecución de objetivos educacionales, probablemente los de más alto nivel. Me refiero al diseñar, al evaluar, y sobre todo en educación de posgrado y ejecutiva, van a requerir blended learning o van a requerir entrenamientos presenciales, y probablemente en los niveles más bajos, más básicos de los objetivos educacionales, en conocer, el comprender. Obviamente los cursos online eh, van, a, van, a, van a seguir siendo un tremendo aporte desde el punto de vista de herramientas. En otros sectores, el sector eléctrico, por la importancia que tiene, donde además el gobierno ha tenido especial preocupación por asegurar los servicios estratégicos, además de un control de tarifas para no afectar más a la población. Hay coordinaciones permanentes y además hay un gran trabajo desplegado de monitoreo de redes que son crecientemente digitales, pero que siguen teniendo necesidades de apoyos y trabajos en terreno, trabajo físico. En particular, muchas de estas operaciones tienen los servicios de mantenimiento y operación tercerizados, lo cual requiere todavía un gran despliegue, como digo, físico y coordinación con terceros. Ya comentamos el caso de las industrias de consumo, la banca y servicios financieros, que también hay una heterogeneidad de casuística. Probablemente los más avanzados y más evolucionados en términos de madurez digital están aprovechando los beneficios de un movimiento temprano, de la omnicanalidad, de los canales digitales y de la educación que vienen haciendo con sus propios clientes y los cambios que vienen haciendo a su fábrica digital, y lo mismo ocurre, ¿verdad?, en ámbitos de el retail. Sin embargo, aquí, como todos sabemos, en general, la preferencia sigue siendo de las personas mayoritariamente en la compra física, aunque viene aumentando lo digital, y hay un cambio en el mix de canales, por los temas de confinamiento, por los temas de cuarentena. Los canales, el canal tradicional, el pequeño retailer, los almacenes, están creciendo de manera significativa su demanda, lo que está obligando también a un cambio importante en la logística para poder abastecer con mucha más frecuencia en un escenario, ¿verdad?, donde estos retailers tienen operaciones más pequeñas y espacios de almacenamiento más pequeños y cajas también más limitadas. Seguramente tendrán muchas críticas que podremos contar. Respecto de otras buenas prácticas, otros ejemplos. Y aquí recordar algo que nos mencionaba el profesor Ricardo Úbeda el día lunes, que salió hace poquito en el Harvard Business Review, respecto de buenas prácticas o lecciones aprendidas de la experiencia en China, en ámbitos de gestión de crisis, que como vemos, en general hay altos grados de similitud. Aquí estamos aprendiendo, recogiendo rápidamente los factores de adaptabilidad, la revisión permanente y dinámica de escenarios y planes de acción, la necesidad de que en momentos como estos hay que aplicar decisiones top-down para poder resolver con rapidez, en algunos casos más aplicación de
autoridad para que fluya y resolvamos y no nos inmovilicemos, pero desde el punto de vista de la materialidad, de la flexibilidad, es importante contar con el compromiso y el diseño de los niveles operativos de la organización. Por eso ahí la propuesta es construirlo desde abajo, bottom-up. En el ámbito de las personas, obviamente los temas de claridad y seguridad, los aspectos de reubicación en la medida de lo posible o confinamiento y uso obviamente de medios digitales para el relacionamiento con ellos. Y en el ámbito de venta, no solamente el repensar los canales o descubrir nuevas necesidades, sino que estamos viendo efectivamente el surgimiento más claro de nuevos hábitos de consumo y con diferencias entre distintas generaciones. Evidentemente, los millennials o centennials que están más cercanos a el mundo digital absorben, usan y consumen productos y servicios digitales de una manera distinta a lo mejor que los baby boomers, y por lo tanto hay que ser capaces entonces de segmentar, así como segmentamos a los clientes o identificamos arquetipos y distintos Customer Journey Maps, también tenemos que ser capaces de configurar de manera equivalente las operaciones, porque en la práctica se convierten en los proveedores de experiencia a los clientes y ahí no queremos perder nuestros factores de diferenciación. Un ejemplo, para que lo puedan usar si lo encuentran adecuado, es de cómo ir mapeando distintos escenarios frente a la respuesta a la crisis. Y entonces, mi recomendación, que lo estamos usando en distintas empresas, en directorios, y obviamente en las áreas de operaciones, aunque se puede extender a otros ámbitos, es tener aquí los ámbitos claves que se están viendo afectados. Aquí tenemos los ámbitos de modelo operativo, productos y servicios, procesos, proveedores, etcétera. Podríamos continuar. Y considerar para cada escenario cuáles son las acciones sobre este ámbito, cuáles son las métricas relevantes para evaluar el impacto y cuáles son las condiciones de activación. De tal manera que podamos tener un roadmap también, aunque sea de corto o mediano plazo, un roadmap progresivo que nos permita, dependiendo si se cumplen las condiciones, hacer activar un flag e iniciar una acción. Estar preevaluadas, preconsideradas y precomunicadas a la operación de tal manera que también seamos rápidos al momento de tener que activarla. Esto no solamente da claridad a toda la organización, sino que nos permite prever actuaciones e impactos en estos momentos de crisis y post-crisis. Ya estamos llegando a las láminas finales y quería retomar con ustedes algo que mencioné antes, esta diferencia entre el uso de tecnologías digitales y la transformación digital. Porque he escuchado a muchos de sus colegas en muchas instancias decir, oye, estamos acelerando la transformación digital o el coronavirus es el principal factor que está acelerando o materializando las transformaciones digitales. Y cuando uno escarba 2 milímetros de profundidad en esa aseveración o cuáles son los elementos que lo llevan a ese juicio, aparecen cosas como el teletrabajo, el uso de metodologías ágiles, infraestructuras TIC, o el formar o el mejorar capacidades de los equipos de trabajo de uso de tecnología. Bueno, lamentablemente tengo que decirles que por sí solas, ninguna de estas corresponde a elementos que nos van a permitir transformarnos digitalmente. Son deseables, son súper buenas y nos están ayudando. Sin embargo, de ahí a constituir una verdadera transformación, es como pensar, porque tengo un toolkit de herramientas de mejora continua, como las 5S, o el Muda Mura Muri, ya tengo instalada la cultura de excelencia operacional en mi organización. Evidentemente eso no es así porque la transformación digital es la transformación de negocio. Sigue siendo un tema de estrategia, sigue siendo y requiriendo una reflexión profunda respecto de cómo pasamos del business as usual, de lo que tenemos hoy día, a un nuevo negocio. No porque vayamos a dejar el business as usual, sino porque probablemente hay que pensar en términos mucho más disruptivos, en particular
con las experiencias de los escenarios de crisis respecto de cómo van a cambiar mis clientes y mi negocio a futuro. Cómo empiezan a romperse las fronteras entre industrias y tenemos actores nuevos que están participando. Cómo lo que hoy día puede convertirse el día de mañana en el futuro de utility, y por qué no, el que tenemos en casa proveyéndonos servicios no es Telefónica, sino que es Walmart o Falabella, que hacen desde el lavado de la ropa hasta la provisión de servicios de comunicaciones. Eso no es ciencia ficción, no tenemos que mirar muchos años adelante, sino vean el caso de la industria automotriz como un Google o un Tesla que reconoce la electromovilidad, la conducción autónoma como factores fundamentales, hoy día logran un espacio competitivo significativo en esa industria. Porque la transformación digital es transformación del negocio. Sí, con un énfasis, con un foco importante en los clientes y en otros stakeholders que se empoderan y que cobran una relevancia mayor, y evidentemente las capacidades que las tecnologías digitales nos proveen. En este punto, entonces, no solamente requiere la articulación de un plan claro, consistente, sino que adicionalmente requiere el ser capaz de abordar estos tres caminos, que no son invalidantes entre ellos, sino que pueden ser absolutamente complementarios. Como vemos, el camino de la transformación del modelo de operaciones. Fundamentalmente aquí vemos a la gran mayoría de las empresas recorriendo este camino, incorporando tecnologías para automatizar, para eficientar la gestión o el diseño de procesos, usando BPM, que algunos de ustedes me preguntaban, o sencillamente RPA, robótica de automatización de procesos, mejorando sus centros de distribución, haciéndose cargo de que evidentemente la logística de grandes despachos es muy distinta del picking unitario de despachos pequeños, y por lo tanto teniendo que robotizar y cambiar sus centros de distribución. Un segundo camino es el camino de transformar las propuestas de valor y por lo tanto pasar progresivamente de la entrega de productos físicos a una complementariedad, o bien definitivamente el desarrollo de productos y servicios digitales. Para ninguno de nosotros nos llama la atención, ¿verdad?, la activación o la desactivación de una tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito sigue siendo lo mismo, pero desde el punto de vista de la experiencia de usuario, el valor que te genera saber que si no sabes si la lavaste, si la prestaste y que la puedes desactivar, pero si la encuentras, puedes volver a activarla sin el drama que significaba tener que ir a la sucursal, pedir la remisión, etcétera, es un tremendo valor. Pequeñas cosas de alto impacto. Esto está obligando particularmente a las áreas de operaciones TI también a reconfigurar sus modelos de operación. Aquí algunos como Gartner hablan de los modelos duales, cómo somos flexibles, innovadores y somos capaces de responder rápidamente a la demanda, y cómo también somos capaces de controlar los legacy, el perímetro, la seguridad de esta fábrica digital que estamos construyendo. Y finalmente el tercer camino, que es el más disruptivo, que es el salto directo a la transformación digital, a la transformación del negocio. Desgraciadamente, este último es el que menor avance, no solo en Chile, sino que en la región tiene, requiere un cambio cultural profundo. Hay mucha experimentación, pero como veo en algunos de nuestros cursos, hay que hacer una diferencia entre experimentar y efectivamente formarse y ser capaz de escalar nuevos modelos de negocio. En estos caminos posibles, capacidades claves que entonces la operación tiene que ser capaz de disponibilizar, pasan desde aspectos de agilidad e innovación en el negocio. Si yo voy al área de TI y les pido un requerimiento y la respuesta es que en 8 meses, en un año me van a responder, definitivamente no hay ninguna posibilidad de que podamos actuar en el contexto que estamos viviendo, no solamente en el contexto de crisis, sino en el contexto de transformación. Si no permitimos convertir el error en una tremenda oportunidad de aprendizaje y por lo tanto de innovación, me aparecen también ahí las restricciones de factores culturales. Agilidad e innovación en el negocio, efectividad y agilidad operacional, esta capacidad de configurar partes y piezas de esta organización Lego y progresivamente de una operación que se transforma en fábrica digital,
el uso intensivo de datos y de información como un elemento de hacer nuestras operaciones más smart. Nosotros en la Facultad de Ingeniería hemos acuñado el concepto de Smart and Sustainable como elementos claves de lo que es la estrategia de ingeniería en los próximos años. Los datos son una fuente de información fundamental, lo vemos desde el Data Observatory hasta las colaboraciones que estamos teniendo en este minuto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, producto de la crisis, centrado en el cliente, con la importancia de conocerlo, de entenderlo, no una derivación o una interpretación, sino que estar muy cercanos y entender cuáles son los factores que le generan valor, cómo el cliente se comporta en contexto y cómo entonces nos adecuamos a ese profundo entendimiento y a las diferentes dimensiones de valor de los distintos perfiles, personas o arquetipos. Y finalmente, y no menos importante, la gestión del cambio cultural y el desarrollo del talento. En momentos de crisis probablemente es el que nos preguntamos, ¿dónde quedaron los cursos de liderazgo? ¿Y qué pasó con el análisis que teníamos, verdad, de las ciencias culturales y el desarrollo de talento, y dónde está la identificación clara de la matriz de sucesión y cómo la estamos abordando, porque este es el momento de experimentar nuevos liderazgos, de probarlos, de tirarlos a la cancha, de que realmente todos jueguen orquestadamente a favor de la organización. Y nos damos cuenta que esta dimensión, muchas veces postergada por distintas razones, empieza a tomar una relevancia significativa y se convierte en el verdadero cuello de botella en la transformación de los negocios. Compartir con ustedes que crecientemente se viene acuñando este concepto de cadenas de suministros que pivotean, cadenas de suministros que el pivot como un mediocampista. Entendemos como alguien que es capaz de pasar la pelota, que entiende las necesidades de la delantera y se comunica con la defensa y que es capaz entonces de crecientemente de orquestar y por lo tanto cumplir este valor fundamental de la materialidad del valor. ¿Qué significa una cadena, una operación resiliente, sustentable? ¿Qué significa entenderla como una cadena de suministro que pivotea? Bueno, entender que, como menciono acá, que las cadenas de suministro están entrando progresivamente a estos entornos donde los límites tradicionales de las industrias están totalmente sobrepasados y que tienen que ir a ecosistemas muy diferentes, lo que está llevando a la configuración progresiva de una empresa que es cada vez más virtual, que su cadena de suministro está cada vez más fraccionada y por lo tanto es fundamental la orquestación, la resiliencia y la capacidad de interoperabilidad. Esto tiene una dimensión a nivel de los procesos y de los estándares. Incluso hoy día vemos que en el mundo IoT, una de las grandes temáticas que se está abordando es los estándares de interoperabilidad. La diversificación de la cadena de suministro no en desmedro de los proveedores, sino que en beneficio de los clientes. Y por lo tanto ser más diversos en las personas, ser más diversos en las cadenas de suministro, tenemos que ser capaces de capturarlo y capitalizarlo en términos de valor para nuestros clientes. El reconsiderar el offshoring, el comprar barato en Oriente o en otras localizaciones. Hoy día hay una reevaluación muy seria de no volver al nearshoring, incluso la posibilidad de internalizar algunos de los procesos, algunas de las capacidades que habíamos sacado, lo que requiere una evaluación mucho más precisa, mucho más cuidadosa, sobre todo evaluar los trade-offs que hay entre el costo de oportunidad, no solamente el costo directo pensado en eficiencia, sino que los costos de oportunidad asociados a nuestras distintas propuestas de valor. La necesidad permanente de cada vez más transparencia y trazabilidad, el acercarnos con capacidades de producción a la demanda para poder responder más ágilmente. Y las tecnologías digitales están jugando roles fundamentales, no solamente para acercar el soporte, el servicio. Ustedes ven cómo hoy día tenemos médicos a distancia, tenemos soporte técnico, incluso la posibilidad de utilizar impresión 3D para poder resolver algunos problemas de suministro
de piezas críticas o claves en la operación, que sea por un periodo transitorio, y por lo tanto nuestras operaciones crecientemente son smart operations, son operaciones inteligentes, fuertemente apalancadas en tecnologías digitales que requiere entenderlas, conocerlas, seleccionarlas y evidentemente ser capaces de operarlas de manera dinámica. Yo los dejo hasta aquí, decirles que desde el punto de vista del contexto, eso es, creo que en la presentación he ido abordando las preguntas que me han hecho, algunas de ellas relacionadas con cómo operar frente a la crisis o la continuidad operacional, las relaciones con y otros stakeholders, sobre temas legales, contractuales. Así que voy a revisar qué preguntas me han ido dejando, a ver si en el tiempo que nos queda puedo abordar algunas más. Dice, la crisis del COVID-19 llega a las empresas latinoamericanas, debemos diversificar la cadena de suministro y no depender por completo de los proveedores de China. Bueno, efectivamente, más allá de una recomendación genérica, lo que creo es que aquí lo que hay que asegurar es que implementamos una gestión estratégica de compras y por lo tanto pasamos de tener foco en la operación, en la transaccionalidad, a hacernos las preguntas más de fondo respecto de cuál es la estrategia de sourcing y cuál es la estrategia por categoría. Y dependiendo de esa estrategia, pues lo que nos aparecerá es la necesidad en algunos casos de aumentar la diversificación, en otros casos de profundizar los niveles de especialización, pero incluso teniendo proveedores en el extranjero, y comento experiencias, por ejemplo, a algunos de ustedes les habrá pasado, contratamos a IBM porque el especialista de nivel mundial que nos vino a vender la solución es increíble, ese equipo lo sabe todo, bueno, pero empieza el proyecto, y de los gringos, de los irlandeses y de la gente que vino y que realmente eran los expertos, nunca más vemos el pelo. Y aparece obviamente un nivel de excelencia y de experiencia muy distinto. Bueno, eso nos debería hacer reflexionar entonces desde el punto de vista de la operación, de dónde queremos comprar capacidades y suministros. Pero la clave ahí está en Strategic Sourcing. Dice, ¿cuáles competencias en el talento humano considera fundamentales en la transformación digital de la industria? Bueno, esto da para mencionar algunas. Me parece que es importante, obviamente, las dimensiones técnicas, sin embargo, yo diría que las adaptativas son fundamentales. Aquí necesitamos contar con equipos con visión de largo plazo, con capacidad de orquestación, resilientes, que entiendan el aprendizaje como una capacidad fundamental. Si uno mira lo que propone el Lean Startup, queda clarísimo que las metodologías ágiles están justamente disponibles para poder resolver en escenarios de incertidumbre, porque ni los clientes ni nosotros sabemos exactamente cómo abordar problemas, cómo entenderlos y cómo resolverlos. Con lo cual realmente es un ciclo de aprendizaje, estamos generando mucho activo intangible en las relaciones con los clientes, en la construcción de propiedad intelectual, en la construcción de nuevo conocimiento y, por supuesto, el crecimiento de las habilidades de gestión. Esa es la clave y eso, evidentemente, requiere de perfiles y capacidades nuevas en la organización que hay que desarrollar. En esta crisis, dice, el valor de RPA se hace más tangible, existirá una mayor inversión en esas tecnologías. Mira, yo no soy precisamente el fan de RPA. Sin embargo, no sé si todo el mundo conoce las siglas de Robotic Process Automation, es básicamente la capacidad de que muchos procesos manuales o semimanuales yo pueda emular la acción de los usuarios por la vía de automatizar su gestión en el computador, ¿no? Es decir, recibo un correo, extraigo un archivo, saco tantos datos, los meto en una planilla, hago un informe, no sé qué, eso se podría automatizar. Ahora, como vemos, en muchas organizaciones todavía el gran ERP se llama Excel, PowerPoint, Windows o incluso SharePoint cuando hablamos de gestión documental. El RPA en momentos de crisis definitivamente nos produce una liberación de recursos, es una buena estrategia de corto plazo.
Sin embargo, yo creo que en el largo plazo hay que pensar más profundamente respecto del rediseño de procesos. Y no hay mayor eficiencia que dejar de hacer procesos que no aportan valor y no automatizarlos. Esa es mi recomendación. ¿Qué otras preguntas aparecen aquí? Ojalá que los gerentes entiendan la importancia de mejorar procesos, que es la clave de la gestión. Es un elemento, por supuesto, muy importante. Ahora hay que pensar más que en el proceso unitario, en los procesos de negocio, nuevamente, en esta necesidad de tener mirada sistémica. Procesos que no aportan valor son procesos que no tiene sentido hacerlo. Es lo mismo que las reuniones que todo el mundo dice una lata, ¿para qué vinimos y no sacamos nada en blanco? Bueno, lo que habría que preguntarse es si tiene sentido hacerlo. ¿Ah? Ahí el rol del simplificator, la persona clara que mira desde el balcón, que entiende la problemática y despeja las palancas y las fuentes de valor, es fundamental en momentos de crisis. Además, para no cortar, para no resolver más allá de lo necesario, para evaluar adecuadamente los trade-offs. Dice, ¿cómo integrar a las operaciones los eventuales cambios geopolíticos que se vivirán? Gran tema. Da para largo. Yo creo que aquí la clave es la evaluación de escenarios, lo mencionamos. Hay que estar activo respecto a la evaluación de escenarios. En muchos casos las informaciones no son tan claras, hay que ir precisando y entender bajo qué condiciones los contextos geopolíticos empiezan a ser un factor determinante, ya no solamente para la operación, sino que para el negocio en su conjunto. Dice, ¿qué desafíos tiene el sistema educativo para preparar a los futuros ejecutivos de manera que sean más, prepararlos para las nuevas contingencias del mundo post-crisis, por ejemplo, la adaptabilidad? Mira, a mí hay varias escuelas que encuentro interesante lo que están haciendo, pero particularmente yo creo que en el caso de los ejecutivos, de formación ejecutiva, cuando el problema tiene que ver con la dimensión de diseño, evaluación, con cambios de valor, requiere sobre todo una revisión profunda de los paradigmas. Estos no van a ocurrir por una clase donde le paso un montón de materia, van a ocurrir en general por experiencias vivenciales. Entonces, hay varias empresas, escuelas de negocios o centros que lo que hacemos es fundamentalmente es pasar con los ejecutivos por instancias vivenciales, porque si no cambian sus formas de pensar y no cambian sus paradigmas, ellos como líderes de la organización muy difícilmente van a ser los factores de cambio, los movilizadores del cambio y se convierten en el freno y en los cuellos de botella. ¿Tendremos cada vez menos commodities? No creo. Yo creo que los commodities como los entendemos, o sea, el cobre va a seguir siendo necesario, el trigo, y lo que ocurre es que sí es importante, incluso pensando en estrategia futuro país, es cómo agregamos valor. Piensen el caso de la estrategia en el ámbito del cobre, ¿no? De producir, más que producir de manera inteligente, y vender servicios de valor agregado. Cómo el ser el líder en minería del cobre nos permite capitalizar todo ese conocimiento, inteligencia y llegar a vender 8.000 o 9.000 millones en términos de proyectos de ingeniería al mundo. Ahí está el desafío. No vendernos commodities, porque definitivamente sigue siendo el sueldo de Chile y esperamos seguir creciendo el litio y otros temas, sino cómo aprovechamos la transformación para usar un intangible que hemos creado por décadas, que es conocimiento y prácticas, y, y transformarlo en valor. No sé, más preguntas. No sé, Horacio, vi que por ahí se estaba integrando, si quiere agregar algo. Yo agradecerles, obviamente, todas las preguntas, seguramente no pude cubrir todas, igual les vamos a estar enviando la presentación y vamos a estar disponibles. La idea es que este sea un mecanismo de comunicación lo más frecuente posible para que nos mantengamos vinculados y aprendamos aquí unos de otros. Gracias, Arturo. La verdad que nuevamente hemos tenido una gran asistencia. Tenemos súper buen feedback de ustedes de este ciclo. Recuerden que mañana vamos a estar con Gerson Bolensky
hablando sobre capital humano y los desafíos que esta crisis están proponiendo. Recuerden que mañana les va a llegar la sala. Hemos ido sumando, o sea, teniendo una sala distinta todos los días, porque todos los días se van sumando más de ustedes a la conversación. Así que muchas gracias nuevamente. Le vamos a mandar la sala mañana y junto con la sala mandamos el video de hoy de Arturo y su presentación, que muchos de ustedes nos están agradeciendo por la PPT y por la gran presentación de Arturo. Así que gracias Arturo, gracias amigo. Somos viejos amigos, no viejos, pero sino antiguos Sí. amigos con Bueno, Arturo. yo más, de varias batallas. Exacto. Así que muchas gracias a todos y bueno, manténganse, cuídense mucho, manténganse sanos y nos vemos mañana. Así es, un saludo, cuídense. Chao.